Hoy nos toca el capítulo número 16 del libro de Jueces. Capítulo número 16 del libro de Jueces. Padre, mi Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Este capítulo tiene por título Sansón en Gaza. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soret, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén injuntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban injuntos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 quedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: como dices, yo te amo cuando tu corazón no está conmigo. Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo
todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios. Desde el vientre de mi madre, si fuere rapado, mi fuerza se apartaría de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los príncipes de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le atacaron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego. Solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza, de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio, sobre las cuales descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron, y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel 20 años. Gloria a Dios y bendita su palabra. Santo eres. Volvemos entonces al principio. Como ya escuchamos, dicho por mismo Sansón, aquí en la palabra del Señor, él había dicho que él era nazareo o nazareno. Y ya nosotros hablamos de las características principales. Dios mismo había dicho a su mamá que él iba a ser nazareo, o sea que iba a ser un niño apartado para Dios.
Y esas personas que eran apartadas para Dios no podían cortarse el cabello, no podían beber vino, no podían tocar muertos. Tenían sus características, cosas que no podían hacer especiales porque eran apartados para Dios. O sea que tenían que guardarse en total santidad y todo. Mas sin embargo, vemos también todas las cosas que él hizo que no debía hacer, pero las hizo. Que Dios le levantó, le escogió a él para liberar al pueblo de Israel, claro que sí, pero yo creo que no era el objetivo de Dios que él muriera de esa manera. No era el objetivo de Dios que él muriera de esa manera. Creo que si él hubiese hecho las cosas de una manera más recta, no hubiese terminado así la historia. Porque muchas personas anteriormente Dios había levantado como líderes, como jefes, para liberar al pueblo de Israel. Y miren cómo terminaron esa historia. Fíjense cómo terminaron la historia. Bien, en bendición. Entonces vemos aquí, dice, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera. Fíjense esto tan grave. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera. Y se llegó a ella. Y él sabía que él era nazareo. Él sabía que él era un hombre que Dios lo había escogido. Y él sabía que él estaba apartado para el Señor. Y él debía de cuidarse para el Señor. Ya él tocaba muertos. Recuerden cuando mató a león y todavía comió miel de la que estaba dentro del león. Él no podía hacer eso. Entonces fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Fíjense su manera de pensar. O sea, Dios había puesto en su corazón ese deseo de ir en contra de los filisteos, porque eso fue de parte del Señor. Pero fue también la manera de que él hizo las cosas, haciendo cosas que no tenía que hacer, que Dios le había prohibido. Entonces dice aquí, fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y los rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus pilares y sus cerrojos, se las echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Fíjese la fuerza. Cuando el Espíritu del Señor venía sobre él, fíjense la fuerza que tenía Sansón. El arrancar las puertas de la ciudad, donde eso pesa, eso es grandísimo y eso pesa extremadamente. Y él las arrancó así como si nada, tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y sus cerrojos, y se las echó al hombro como nada. Fíjense la fuerza de parte del Señor, la fuerza de parte de Dios, porque cuando le cortaron el cabello ahí se fueron las fuerzas. ¿Por qué? ¿Qué decía allí? Porque Jehová se apartó. Él no sabía que Dios se había apartado de él, Jehová. O sea que esa fuerza era de Dios, del Señor. No venía de él no nació con eso. Esa fuerza venía del Señor. Cuando Dios se apartó de él, sí, ya se fueron las fuerzas, porque las fuerzas eran del Señor y Dios se había apartado de él. Entonces vemos, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soret, la cual se llamaba Dalila. Y Dalila era filistea, igual que anteriormente la mujer que tenía, que él mismo había escogido, también era filistea. ¿Y qué fue lo que pasó con la mujer anterior? Le descubrió el acertijo que él había dado a los hombres que estaban con él, ella se los descubrió. Y él sabía que había sido ella, porque nada más se lo había dicho él a ella.
¿Y ahora qué? Se enamoró de una mujer Dalila, que también era del pueblo filisteo. Dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soret, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Fíjense, él se enamoró de ella, pero ella no estaba enamorada de él, porque a ella le interesaba el dinero, le interesó el dinero. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón, si me atares con 7 mimbres verdes que aún no estén juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Allí le estaba diciendo que si le ataran con 7 cuerdas de arco que sean nuevas y que aún no se habían secado, se volvería tan débil como cualquier otro hombre. Entonces los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Y ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti, y él rompió los mimbres, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Fíjense, Sansón estaba consciente de que Dalila prácticamente la estaba vendiendo. Él lo sabía. Pero ¿cuál es el problema aquí del hombre? Que él estaba enamorado. Fíjense lo que pasó con la primera mujer que él tuvo. Él sabía que ella era la que le había descubierto el secreto. Y él al final no quiso nada con ella. Después fue que la buscó, pero ya se la habían dado a otro hombre. Y aquí ella le preguntaba a él le decía otra cosa, no la verdad. Y miren cómo ella llamaba a los jefes de los filisteos para que lo atraparan. Y él lo sabía. Dice, entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo, si me ataren fuertemente con 2 cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas, fíjese, y le ató con ellas. O sea, ella misma lo ataba. Le hacía supuestamente, cuando él le descubría el secreto, supuestamente, ella lo hacía, o sea, lo ataba con las cuerdas que él mismo dijo. O sea que cuando él se despertaba, él sabía que estaba atado, porque las cuerdas se le rompían. O sea que él estaba consciente de lo que estaba pasando. Él estaba consciente que ella lo estaba vendiendo, pero como que no le importaba. ¿Por qué? Ahí al principio dijo que él se había enamorado de Dalila. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti, y los espías estaban en el aposento, mas él la rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, si tejieres 7 que dejas de mi cabeza con la tela y la asegurares con la estaca. Ahí le estaba diciendo que si entretejieras las 7 trenzas de mi cabello con la tela del telar y lo aseguraras con una lanzadera del telar, me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Entonces ella los aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre mí, mas despertó él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo, ¿cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Fíjense.
Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole ella día a día con sus palabras e importunándole, fíjese que la mujer insiste, 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 y como dicen que cuando quiere lograr algo, lo logra. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal. Se volvió nada. Se volvió nada. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca mi cabeza llegó a navaja, porque soy nazareo de Dios, porque él estaba consciente que era nazareo de Dios, pero hacía cosas que no debía hacer. Porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre, y fuere rapado, si fuere rapado, mi fuerza se apartaría de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Vamos a detenernos aquí un momento. Fíjense, él mismo está diciendo, porque soy nazareo. Él mismo estaba consciente que desde el vientre de su madre, él fue apartado para Dios. Él conocía a Dios, fue apartado para Dios. Él sabía lo que debía hacer y las cosas que no debía hacer. Y sin embargo vemos que cosas que él no debía hacer, las hacía. Vemos cómo se involucró con una ramera. Vemos prácticamente cómo él quebrantaba, vamos a decir, las leyes, porque él tenía que seguir las instrucciones de Dios, las instrucciones. Ahí hay instrucciones para un nazareo, el que está apartado de Dios, el que está apartado para Dios, hay instrucciones. No debe beber vino, no debe tocar muerto, no debe raparse la cabeza, ahí hay unas instrucciones. Y sin embargo vemos que él ni le venía ni le iba. Él vivía su vida, pero aquí vemos que él no estaba pendiente de eso. Él como que estaba viviendo su vida a su manera. Prácticamente lo vemos allí, porque él mismo está diciendo: yo soy nazareo, o sea, nazareo de Dios. O sea, él mismo estaba consciente de que él era nazareo desde el vientre de su madre, que Dios lo escogió. O sea, él tenía toda esa información, él sabía que él tenía que cuidarse, él sabía que tenía que apartarse, estar apartado para Dios, él lo sabía, que no podía tocar cadáveres, él lo sabía, pero no le importaba. No le importaba. Entonces fíjense las consecuencias de haberse involucrado con una mujer que no era del pueblo de Dios. Fíjense las consecuencias. Fíjense, porque si eso lo llevamos a hoy en día, ahí está la palabra de Dios, ahí Dios nos dejó su palabra, sus mandamientos, sus estatutos, sus leyes. Y nosotros como hijos o hijas de Dios, nosotros tenemos que dejarnos llevar de lo que diga la palabra de Dios, la Biblia, de los mandamientos, de la ley. Cada versículo que hay allí, hay instrucciones que todo hijo o hija de Dios debe cumplir. ¿Qué nos dice allí? Que no nos podemos unir en yugo desigual. ¿Qué hizo Sansón? Se unió en yugo desigual. No escogió una mujer de su propio pueblo, sino que escogió, imagínense, una del pueblo enemigo. Eso es yugo desigual. Entonces fíjense las consecuencias. La primera mujer también, que era del pueblo enemigo, que no era del pueblo, vamos a decir así, que no era del pueblo de Dios. ¿Qué pasó? Lo traicionó. Lo traicionó la primera. ¿Y qué pasó con esta segunda también, Dalila? Que tampoco era del pueblo de Dios. Ni lo amaba, ni se enamoró de él, ni lo amaba. Igualmente lo traicionó. Y él estaba consciente de todo eso, pero no le importó. O sea que él estaba viviendo su vida a su manera, porque él mismo dijo: soy nazareo de Dios. O sea que él estaba consciente de todo. Sus padres le tuvieron que haber instruido a él, haberle enseñado, explicado todo, porque ellos eran así. Sus padres les instruyeron todo, les instruyen, les dicen, les aconseja todo. Y fíjense, él estaba viviendo su vida a su manera. No estaba cumpliendo
con las leyes, no estaba cumpliendo con las cosas que él tenía que hacer como nazareo. Hasta se acostó allí con una ramera. Entonces, cuando uno vive la vida a la manera de uno y no como lo instruye en la palabra de Dios, ahí hay problemas. Fíjense cómo terminó Sansón. Fíjense cómo terminó Sansón. Dios se había apartado de él. Le sacaron los ojos, quedó ciego. ¿Qué pasa cuando una persona vive hoy en día a su manera y no a la manera de Dios? Ahí está la palabra, ahí están las instrucciones. Y hace lo contrario a lo que la palabra dice. Es lo mismo. Dios se aparta porque Dios no tiene que ver nada con el pecado. Cuando uno vive la vida a la manera de uno y no a la palabra, uno está en rebeldía, la persona está en desobediencia y rebeldía, porque está haciendo lo contrario a la palabra, lo que dice la palabra. Está haciendo lo contrario. Entonces allí no está el respaldo de Dios, allí no está obrando en Dios, porque no está haciendo lo que Dios quiere, sino lo que la persona quiere, lo que su carne quiere. Y a la final eso trae consecuencias. Puede perder, puede morir hasta espiritualmente. Hay en la persona ceguera espiritual. Él quedó ciego físicamente, pero la persona puede quedar ciega espiritualmente. Y Dios se aparta. Después de haber estado el Señor con la persona, se aparta. Porque ya cuando la persona empieza a andar en desobediencia, a vivir su vida a su manera, a hacer las cosas que a Dios no le agrada, ya eso trae problemas, así como Sansón. Entonces dice, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi casa llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 quedejas, o sea, las 7 trenzas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Su fuerza se apartó de él. Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Fíjense, se apartó su fuerza porque Dios se había apartado. Porque la fuerza viene del Señor. La fuerza viene del Señor, así como viene la salvación. Entonces, cuando Dios se aparta de una persona, ¿qué pasa cuando Dios se aparta de una persona? Viene el enemigo con fuerza. Porque la persona estaba bajo protección, porque estaba el Señor con ella. Es como cuando está un árbol frondoso y uno está bajo la sombra del árbol. Uno está bajo la protección de Dios. Pero cuando la persona se sale de esa sombra, de esa protección, puede pasar cualquier cosa. Y Sansón se salió de esa protección. Así como hoy en día cualquier hijo o hija de Dios, cuando comienza a hacer las cosas que a Dios no le agrada, se sale de esa protección, se sale de la cobertura de Dios. Y allí puede pasar cualquier cosa, porque está desprotegido, porque Dios allí se apartó. Entonces cosas buenas no van a suceder, cosas malas. Como dice la Biblia, que el enemigo está como león buscando a quien devorar. Y a quien encuentra el enemigo fuera de esa cobertura de Dios, se lo come vivo. 21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron, fíjense, lo primero que él perdió. Bueno, aparte de la fuerza, porque dice aquí que Dios, Jehová, se apartó de él. O sea que la fuerza que venían de Dios, perdió, Jehová se apartó de él y por supuesto
perdió la fuerza que Dios le daba. ¿Y qué fue lo primero que hizo el enemigo? Le sacaron los ojos. O sea, que una persona cuando se aparta del Señor, cuando ya comienza a desobedecer a Dios, a vivir la vida a su manera, no a la manera como Dios establece en la palabra, lo primero que le sucede es que el enemigo lo deja ciego espiritualmente. Sobre la persona cae ceguera espiritual. Ceguera. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Y le llevaron a Gaza y la persona es cautiva. Vemos que Sansón quedó cautivo. El enemigo primero le sacó los ojos para que no pudiera ver y se lo llevaron porque ya Dios se había apartado de él. Y todo es porque Dios se aparta de una persona a causa de qué? De la rebeldía, de la desobediencia. Porque la persona ya no está viviendo conforme a como Dios mandó, sino como la persona quiere, contraria a la palabra. Entonces vemos cuando Dios se aparta, ahí quien le cae a la persona es que el enemigo, a hacer estrago. Allí el león como rugiente que lo agarra allí sin protección, sin nada. Y lo primero que hace el enemigo es que lo deja ciego espiritualmente y se lo lleva cautivo. Es cautiva su alma. Entonces aquí dice, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Fíjense, le habían cortado todas las trenzas, lo que le quedó el pelo cortiquito, le sacaron los ojos, se lo llevaron cautivo, lo pusieron a hacer allá trabajos forzados allá. Y el cabello de su cabeza ya con el tiempo comenzó a crecer. Después que fue rapado, fíjate, lo dejaron rapado, pero el cabello comenzó a crecer. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su Dios y para alegrarse y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destructor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Fíjense, él estaba haciendo las cosas mal. Fíjense, cuando lo raparon, que dijo el secreto que no debía decirlo. La mujer lo traicionó porque se casó con una persona no de su pueblo, sino de un yugo desigual. El enemigo lo atrapó. Primero, Dios se apartó de él. Se apartó de él porque hizo algo que no debía hacer. Estaba desobedeciendo a Dios por completo. Dios se apartó de él, se apartó la fuerza de él también. Y el enemigo lo atrapó. Porque queda fuera de la cobertura de Dios. El enemigo lo atrapó y lo primero que hizo, quitarle los ojos y se lo llevaron cautivo. Fíjense, cuando la persona entra en pecado, en desobediencia, rebeldía a Dios, queda ciego espiritualmente, cautivo por el enemigo, cautiva su alma, la persona está en pecado, y cuando empieza ese tiempo de aflicción por parte del enemigo, llega un momento, igualito como ha pasado con el pueblo de Israel, después de tanto sufrir y sufrir que ya no aguanta el pueblo, claman a Dios y se arrepienten y claman a Dios. Y vemos ya aquí a Sansón, ese tiempo que duró allí, esclavizado, haciéndolo allí trabajar, trabajos forzosos allí, ciego, sin ver, sin nada. Vemos allí que todo ese tiempo
lo tuvo para reflexionar. Allí le creció el pelo, le comenzó a crecer el pelo, y mire cómo allí la misericordia de Dios se derramó. Dice, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre los que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. O sea que estaban allí pegadas las columnas. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus padres, hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron, y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah, y él juzgó a Israel 20 años. Tremendo esta historia. Entonces aquí vemos, esta historia tiene mucho aprendizaje. ¿Era la voluntad de Dios de que la historia de Sansón terminara así? Claro que no. Claro que no, porque Dios no es un Dios injusto. Dios no es un Dios injusto. Dios es un Dios recto. Dios es un Dios recto. Si Él hubiese hecho las cosas rectas como debía hacerlas, conforme a la voluntad de Dios, Dios siempre lo hubiese apoyado. Y Él hubiese librado al pueblo de Israel de las manos de los filisteos, sin tener que vivir, pasar por todo esto. Pero Él cometió sus errores. Y recuerden que siempre los errores, todo tiene consecuencias. Si hacemos lo correcto, eso va a tener consecuencias. Si hacemos lo incorrecto, eso va a traer consecuencias. Todo tiene consecuencias. Puede ser negativas o positivas. Las consecuencias que él llevó fue negativa. Miren la manera en que murió. Si él hubiese quedado vivo, hubiese quedado allí ciego, no, jamás ni nunca hubiese sido el mismo, fíjense. Jamás ni nunca él hubiese sido el mismo. Fíjense, o sea que lo que él le pasó fue algo, vamos a decir, irreversible. Porque si él hubiese quedado vivo, vivo, pero sin poder ver, no hubiese sido lo mismo. Porque siempre hubiese necesitado a alguien que estuviera con él para que lo ayudara en todo, para que le guiara, para que fueran los ojos por él. O sea que jamás ni nunca hubiese sido lo mismo, hubiese sido el mismo Sansón. Fíjense cómo terminó. Eso nos queda a nosotros para reflexión. Nos queda a nosotros para reflexión de que las cosas de Dios no es para juego, que con Dios no se juega, con Dios no se juega. Dios nos ha llamado a santidad, a integridad, a pureza. Dios nos ha llamado a hacer su voluntad. Dios nos ha llamado a vivir conforme a su palabra, a su voluntad, y no de la manera que nosotros queramos. Y que sabemos que si estamos haciendo las cosas como Dios nos quiere, tenemos que saber que va a haber consecuencias. No pretendamos que vamos a vivir nuestra vida a nuestra manera y que Dios nos va a bendecir y que cosas buenas, y a pedirle a Dios cosas buenas, bendiciones, sabiendo que no estamos alineados a la palabra. Que el Señor nos ayude a todo su pueblo a alinearse a su palabra, a su voluntad. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, justa, verdadera. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, te pedimos que esta tu palabra produzca fruto en cada uno de nosotros a 100 por uno. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, y sellamos esta tu palabra en nuestros corazones con tu preciosa sangre, Señor Jesucristo, y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.